¿Cómo están, gentita linda? Saben, yo crecí viendo algo que con los años empecé a entender de otra manera. En mi casa, como en muchas casas peruanas, nunca se hablaba de la vida como si fuera fácil. Siempre había una cuenta pendiente, una preocupación guardada, una noticia mala en la televisión, un familiar buscando trabajo, alguien diciendo hay que ver cómo hacemos. Y aún así, al día siguiente todos se levantan temprano, nadie daba grandes discursos de superación, nadie decía frases motivacionales, simplemente se hacía lo que tenía que hacer. Se cocinaba, se trabajaba, se vendía, se estudiaba, se aguantaba, como si el cansancio no tuviera derecho a detener nada. Con el tiempo entendí que esa escena no era solo mi casa, era el país entero funcionando así. Millones de personas resolviendo como podían, estirando el sueldo, desconfiando del político, riéndose de la desgracia, cuidando del vecino, ayudando al familiar, criticando al sistema, pero sobreviviendo dentro de él. El peruano no aprendió a vivir desde la tranquilidad, aprendió a vivir desde la presión, desde esa sensación de que nada está completamente asegurado y que si uno se queda esperando a que las cosas funcionen, probablemente se queda atrás. Por eso cuando alguien dice que el peruano es diferente, yo no pienso primero en la comida, ni en Machu Picchu, ni en la música, ni en las fiestas patrias. Pienso en esa forma tan nuestra de levantarnos incluso cuando estamos hartos. Pienso en esa mezcla extraña de orgullo y desconfianza, de ternura y dureza. Porque el peruano no es diferente por una especie de magia nacional. El peruano es diferente porque fue formado por un país que muchas veces le enseñó que sobrevivir era más urgente que confiar. Y aquí está la idea central de este video. El peruano no nació desconfiado, informal, vivo o resistente por naturaleza. El peruano fue moldeado por una historia donde el Estado muchas veces llegó tarde, llegó mal o simplemente no llegó. Julio Clotel, en Clases Estado y Nación en el Perú, describe justamente un país con enormes dificultades para articular a sus sectores sociales en relaciones más horizontales y democráticas. Es decir, un país donde la ciudadanía no siempre se sintió tratada como ciudadanía, sino como gente que tenía que arreglárselas por su cuenta. Por eso el peruano aprendió a resolver, a improvisar, a no quedarse quieto, a desconfiar del trámite, del político, del policía, del jefe, del banco, de la promesa y del vuelve mañana. No porque sea malo, sino porque muchas veces la experiencia le enseñó que esperar demasiado podía costarle caro. Quiero citar justamente a un autor que habla sobre esto. José Matos Mar lo explica en Desborde Popular y Crisis del Estado, cuando analiza cómo el Perú real empezó a desbordar al Perú oficial. Migraciones, informalidad, barrios que crecieron sin permiso, mercados populares, nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de existir fuera de las instituciones tradicionales. El país formal no pudo contener al país que estaba naciendo desde abajo, y esa es una de las claves más importantes. El peruano es distinto porque muchas veces tuvo que construir su vida al margen de un sistema que no lo incluía. Si no había empleo formal, inventaba trabajo; si no había vivienda, levantaba una casa poco a poco; si no había seguridad, se organizaba con los vecinos; si no había oportunidad, migraba, vendía, cargaba, cocinaba. Esa capacidad de adaptación, pero también a veces es dolorosa, pero también admirable, porque cuando un país obliga a su gente a vivir siempre en modo de supervivencia, la supervivencia termina pareciendo cultura. Ahí aparece la famosa viveza criollada, esa idea de que uno tiene que ser más rápido, más mosca, más despierto que el otro. Pero cuidado, la viveza no es inteligencia. La viveza es inteligencia contaminada por la desconfianza.
Es la habilidad de sobrevivir en un sistema donde muchos sienten que cumplir las reglas solo sirve si todos las cumplen. Y en el Perú demasiadas veces parece que el primero en romperlas es el que tiene poder. Gonzalo Portocarrero en Rostros Criollos del Mal analiza esa zona incómoda de nuestra cultura, la transgresión, el cinismo, la corrupción y esa manera de normalizar la falta como si fuera astucia. Entonces, cuando alguien dice el peruano es vivo, hay que tener cuidado, porque detrás de esa frase hay una tragedia social. Una cosa es ser creativo para sobrevivir, otra cosa es celebrar al que se aprovecha, una cosa es aprender a defenderse, otra cosa es convertir el abuso en deporte nacional. Y ese es uno de los problemas más profundos del Perú. Muchas veces admiramos al que la hizo sin preguntarnos a quién pisó para llegar ahí. El peruano también es diferente por una herida más antigua, la identidad. El Perú es un país que presume su diversidad, pero no siempre respeta a las personas que representan esa diversidad. Celebramos lo andino cuando está en un plato típico, en la danza, en un postal turístico o en una campaña de marca Perú, pero cuando lo andino aparece con rostro real, con acento real, con apellido real, muchas veces el país lo mira por encima del hombro. Esa contradicción es brutal. Amamos el Perú como símbolo, pero muchas veces despreciamos al peruano concreto. Por eso el orgullo peruano es tan complejo, no es un orgullo limpio, es un orgullo mezclado con complejo, con rabia, con comparación, con necesidad de validación. Decimos que tenemos la mejor comida del mundo, pero todavía discriminamos al que cocina. Decimos que venimos de una gran cultura, pero usamos serrano o cholo como insulto. Decimos que somos un país milenario, pero tratamos como ciudadano de segunda al que más se parece a esa historia milenaria. Ahí el problema no es solo cultura, es moral. Y en esa contradicción aparece otro rasgo peruano, el humor. El peruano se ríe de todo, de la política, del tráfico, del precio del pollo, del presidente de turno, del desastre, del fracaso, de sí mismo, pero de esa risa no siempre es felicidad. Muchas veces es defensa, es una forma de aguantar, una forma de decir esto está mal, pero todavía no me ha vencido. El meme peruano no es solo entretenimiento, a veces es una manera de procesar el abandono, es la risa de una sociedad que aprendió a convertir la frustración en chiste, porque si la mira de frente demasiado tiempo duele. Pero hay algo que no se puede olvidar, el Perú también fue marcado por la violencia. Quiero citar este párrafo que dice, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que el conflicto armado interno fue el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de la historia republicana del país, y estimó cerca de 69.000 víctimas. Señaló también una relación fuerte entre pobreza, exclusión social y probabilidades de ser víctima. Eso no es un dato frío, es una cicatriz nacional. Una sociedad que vivió con miedo, abandono, racismo, desigualdad y violencia no vuelve intacta a la normalidad, aunque no lo diga todos los días, aunque lo tape con fútbol, comida, memes o farándula. Hay una memoria silenciosa que se queda en la forma de desconfiar, en la forma de obedecer, en la forma de mirar al poder, en la forma de sospechar del otro. El peruano no solo carga su vida individual, carga una historia colectiva de promesas rotas. Por eso la pregunta no debería ser solamente ¿por qué el peruano es diferente? La pregunta más dura es ¿qué le pasó al peruano para volverse así? ¿Qué país tuvo que enfrentar para aprender a desconfiar tanto? ¿Qué abandono tuvo que normalizar para volverse tan ingenioso? ¿Qué humillaciones tuvo que tragarse para reírse de todo? Y aún así el peruano sigue. Esa es la parte más impresionante y todo el mundo lo sabe. Sigue levantándose temprano, sigue soñando, sigue estudiando, sigue vendiendo, sigue trabajando.
Hay una terquedad vital en el peruano, una forma de decir, me han fallado muchas veces, pero todavía no me han quitado las ganas de salir adelante. Sí, es que el peruano también es terco y a veces también el problema es que no podemos romantizar esto, no podemos seguir diciendo peruano es emprendedor cuando muchas veces lo que queremos decir es que fue abandonado. No podemos confundir resistencia con justicia, porque una sociedad no debería sentirse orgullosa de que su gente aguante tanto, debería preguntarse por qué tiene que aguantar tanto. El peruano es diferente, sí, pero no porque sea un misterio exótico. Es diferente porque vive entre dos fuerzas, el orgullo y la herida, la creatividad y la desconfianza, la solidaridad y el individualismo, la esperanza y el cansancio. Es capaz de ayudar al desconocido en una emergencia, pero también de sospechar de él en la vida diaria. Es capaz de amar profundamente a su país, pero también de sentirse traicionado por ese mismo país. Y quizás esa sea la frase final. El peruano no es un misterio, es una consecuencia. Es el resultado de un país hermoso y duro, abundante y desigual, creativo y cruel, lleno de historias, pero también lleno de heridas. Un país que le enseñó a su gente a no rendirse, pero también a no confiar demasiado. Por eso el peruano se ríe, pero no olvida, celebra, pero no sospecha, sueña, pero con miedo, camina hacia adelante, pero mirando a los lados, porque en el Perú incluso la esperanza aprendió a cuidarse antes de cruzar la calle. Y si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Tú también sientes que el peruano es así por naturaleza? ¿O crees que el país nos fue formado de esta manera? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este tema no se entiende desde una sola mirada. Se entiende escuchando historias, experiencias y heridas distintas. Y si este video te hizo pensar o si sentiste que algo de esto también habla de ti, me ayudarías muchísimo dejando tu like, comentando qué opinas y compartiéndolo con alguien que también haya vivido esta forma tan peruana de salir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra.